Dios les bendiga. Un placer enorme poderles saludar en esta hora, en esta tarde. Privilegio muy enorme poderme dirigir a ustedes siempre con una palabra de bendición, de esperanza y de vida para cada uno de nosotros. Es muy interesante que nuestro caminar sea un estilo de vida. Que nuestra vida sea un recorrido no en direcciones contrarias, sino en una sola dirección. Quiero hablar en esta hora bajo un tema que se llama la plenitud en el Evangelio. Hoy en día es muy común ver personas claudicando con temores innecesarios, a veces no mostrando el argumento necesario de servir a Dios, sino el argumento del mundo, que es algo muy importante en la vida. La palabra de Dios nos enseña que la vida cristiana es un campo, no es un campo de juego, sino es un campo de batalla donde día con día vamos a pelear. Nos vamos a enfrentar a momentos cruciales, momentos importantes en la vida, pero que Él nos enseña que Él es nuestra fortaleza, que Él es nuestro pronto auxilio en la tribulación, que la manera más importante en la vida no es lo que vamos a vivir, sino cómo estamos viviendo. Y el creyente tiene que ver no una etapa de la vida, sino todos aquellos procesos, aquellos procedimientos, aquellos escenarios que en la vida Dios le permite a usted vivir. Y cuando yo hablo de vivir la plenitud de la vida en Cristo Jesús, quiero referirme a la palabra de Dios. En el primer libro de Corintios, capítulo 15, versículo 1 en adelante, y dice esta palabra que me impactaba mucho, me gustaba mucho, el simple hecho de traer una respuesta contundente a la vida de un ser humano, de un creyente en el diario vivir. Y dice esta palabra de esta manera: además os declaro hermanos, el evangelio que os he predicado. Dice, sois salvos si no creísteis, es en vano. Y yo quiero ver esta parte como algo muy fundamental que dice en esta escritura, y creo que tuve una pequeña confusión acá. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Y esto hace estremecer el corazón de un hombre o una mujer de Dios, de un siervo o una sierva de Dios. Porque Pablo en el libro de Corintios expresa una manera vigente de vivir, de servir a Dios. Y Pablo hace hincapié del evangelio que él ha predicado y dice del cual recibieron, porque hemos recibido como hijos de Dios una palabra, hemos recibido en los tiempos en que vivimos un fundamento, pero todo fundamento en la vida puede ser un fundamento como describe la Escritura, un fundamento sobre arena o un fundamento sobre la roca. Y esto llama aún más la atención. En el versículo 2 cuando dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra, mire qué interesante, que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis, es en vano. El punto clave en la vida de la plenitud es retener, es dejar para nosotros, es conservar para nosotros algo que tiene mucho valor. En este caso,
Es la palabra de Dios la que debemos de retener para poder ser salvos. Pero dice esta palabra, si no lo hacemos, si no permanecemos, es en vano. O sea, el concepto de la vida espiritual no solamente es decir soy creyente, sino va más allá de ese argumento, sino es haber retenido la palabra. Al haber retenido la palabra, permanecemos firmes, somos estables, permanecemos adorando a Dios, permanecemos en la fe. Nuestra fe no es una fe pusilánime, nuestra fe no es una fe por momentos, nuestra fe es una fe que prevalece ante toda adversidad. Por eso cuando vi esta palabra, me llamó la atención. Dice, si retenéis la palabra que os he predicado, porque el mundo ha oído una palabra, porque usted ha oído una palabra, o sea que lo que a usted le puede estar pasando en este momento no es culpa de su hermano, no es culpa del predicador, es culpa de no haber retenido la palabra. O sea, hay gente que en la actualidad no puede recibir la bendición. Hay gente que en la actualidad no recibe la sanidad. Hay gente que en la actualidad no puede ver días diferentes porque no retiene la palabra. Por eso, al no retener la palabra, es porque es una persona que no puede mantenerse en pie viviendo en la manifestación de la plenitud de los hijos de Dios. Y por eso vive una vida llena de falsas ilusiones. Por eso Pablo describe a los corintios, después sigue diciendo esta palabra y sigue exhortando Pablo, y hace Pablo una reseña muy importante de lo que sucedió, de lo que vino a sucederle a él, porque todos aquellos que nos ha sucedido algo, de aquellos que hemos tenido un encuentro con Dios, hemos sido tratados en alguna área de nuestra vida. Pablo dice que haber sido un hombre cruel, Pablo dice haber sido un hombre que en su tiempo de haber creído que servía a Dios, lo que tenía era una vida rutinaria. Lo que Pablo tenía era solo un machismo, un concepto de vida, pero no tenía un sustento espiritual. Y por eso dice en el versículo 5, y que apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos, a la vez de los cuales muchos viven aún, y dice, y a otros ya duermen. O sea, en aquel momento en que Jesús estuvo en la tierra, dice este hombre, hubo mucha gente que tuvo un encuentro con Jesús. Muchos tuvieron un encuentro diferente. Pablo tuvo un encuentro en su camino a Damasco. Dice la palabra que Pablo iba camino a Damasco. No se sabe a qué iba, pero dice que en el camino a Damasco hubo una luz que resplandeció y Pablo cayó en tierra, y en ese momento Pablo perdió la vista. Hay gente que en la vida tiene que perder algunas cosas, porque cuando vienes a un encuentro con Jesús, lo que Jesús hace, lo que la palabra de Dios hace es que va a quitarte, va a moldearte, va a transformarte para que puedas permanecer en una vida dedicada a Dios, amando a Dios, sirviendo a Dios, y por encima de los escenarios que este mundo está trayendo. Necesitamos ese encuentro verdaderamente. Y dice, Pablo está manifestando una historia. Creo que nosotros podemos contar una historia. Yo puedo contar mi historia cuando conocí a Jesús. Había una hermana, yo me fui de casa, yo fui a estudiar a un lugar, a otra ciudad, y yo me fui porque yo quería salir de mi casa. Yo no quería en mi casa, como a cualquiera otra persona natural en la vida le ha pasado, que no quiere estar en su casa porque los problemas lo agobian, las circunstancias, y quiere libertad. Lo mismo me pasó a mí. Pablo también era un tipo de persona que hacía su trabajo, pero buscaba algo. Tal vez ha buscado algo en la vida, pero ese algo, nada de lo que busca o de lo que encuentra no te sustenta. Y hubieron apariciones. Y este hombre está haciendo una remembranza. Y como te decía, todos podemos recordar ese momento en la vida. Y yo me acuerdo que yo lo que quería era encontrarme aún más con el mundo, con la perdición. Tal vez no sé qué puedo hablarte porque nunca tuve contacto con muchas cosas, pero mi mente quería algo.
Pero en vez de encontrarme con el mundo, me encontré con Jesús. En vez de encontrarme, ir a un camino de muerte, me encontré con el camino de vida. Y eso es lo que Pablo está recordándole a la iglesia, a los hermanos de Corintios. Y les está haciendo una remembranza que el que olvida pierde la facultad de reconocer quién fue el que lo levantó, de dónde saliste y cómo estás hoy. Pero Pablo dice, recuerdo que el día en que a mí se me apareció, primero se le apareció a 500 y después a los 12. Pero mire lo que dice acá. Después apareció a Jacobo, después a los apóstoles. Pero en el versículo 8 dice, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Bendito Dios. Porque cuando no hay esperanza, Dios nos da esperanza. Cuando Pablo creyó que ya nada cambiaría, dice la palabra, aún se le apareció a él. Porque si bien es cierto, hay cosas que en la vida nosotros no las determinamos. A veces, si bien es cierto que hay cosas en la vida, no las socializamos. De repente ya tenemos lo que queremos, pero no socializamos nuestra vida. De repente Pablo era un hombre influyente, un hombre que tenía plenitud en el mundo, pero no tenía una vida plena, una vida constante, una vida de perseverancia, una vida de propósito. Y eso es lo que el mundo tiene. Está carente de hombres con propósito. Por eso usted va a ver gente que llega a los lugares donde llega y lo que quiere robar, porque creen que teniendo cosas van a ser felices, siendo infelices a otros, robándole a otros. Por eso es que Pablo describe que en su encuentro con Jesús hubo un cambio, hubo algo, y ese algo él lo sigue describiendo de esta manera y dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, y sigue diciendo, yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Aunque Pablo en aquel momento, cuando ya los encontró con Jesús, cuando ya se vio en su condición, que él se creía un hombre capaz, un hombre competente, un hombre que sería prominente, y porque mucha gente a veces, bueno, yo tengo carro, tengo casa, ahora sí, pero en el fondo te sientes pequeño. Y esa pequeñez, eso que vienes arrastrando, esa carga, ese hilo de falta de autonomía, de falta de identidad, de falta de satisfacción, déjame decirte, es lo que Pablo describe. Dice, y el último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Pero mira lo que dice el versículo 9. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser apóstol porque perseguía a la iglesia. Pero dice, pero el versículo 10 describe, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, por la gracia de Dios. O sea, aunque era lo que era, no podía ser lo que quería ser. Pero dice, por la gracia de Dios soy lo que soy ahora. Por la gracia de Dios es que tú eres lo que eres ahora. Cuando tú no te sentías con propósito, Dios te dio propósito. Cuando a pesar de que tenías lo que tenías, te sentías una mujer realizado, un hombre realizado, un joven realizado, un joven bendecido porque pertenezco a una familia. Pero aún así, no eras lo que querías ser. Y por eso Pablo dice, era el más pequeño. Aunque él se sentía grande, aunque él se sentía superior, él se da cuenta y se entera y le recuerda a la iglesia de los Corintios que es importante permanecer para no alejarnos. Porque el mundo, hermano, en el mundo, hablándolo literalmente o textualmente, representa todo lo que tenemos. Si tienes dinero, estás contento y es parte de. No es que no lo necesitemos, pero hay algo que nosotros debemos de tener, es plenitud. Que el hecho de que no tengamos algo no quiere decir que de eso depende nuestra bendición. No somos como la tecnología de hoy en día. Yo estoy aquí hablándole a usted porque estoy conectado con la tecnología, pero el creyente no vive conectado de tecnología. El creyente tiene una conexión de principios, tiene una conexión por conocimiento de la palabra de Dios, tiene una convicción por la conexión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tú no eres lo que eres porque tienes tecnología, tú eres lo que eres porque Él te salvó, Él te redimió, porque tu conexión es Dios. Y este hombre dice, por la gracia de Dios,
soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano. Nada en la vida de lo que Dios te dé o de lo que suceda va a ser en vano en ti. Dios pone algo nuevo en nosotros. Algo que Dios hace es lo que dice Isaías. Me llamaba la atención lo que dice el libro de Isaías. Una palabra muy bonita en el libro de Isaías 43:18. Me llamaba la atención Isaías 43:18, donde dice que olvidemos las cosas pasadas y ya no traigamos a memoria las cosas antiguas. Dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Por eso cuando Pablo dice, por gracia de Dios soy lo que soy, es porque déjame decirte que el pasado no tiene presente. Cuando tú permites que el pasado visite tu presente, es porque no has querido entender la voluntad de Dios. El pasado es pasado. El pasado puede tener dolor. El pasado puede tener fracaso, como también puede tener éxito. El pasado puede tener una relación dolorosa. El pasado puede tener una enfermedad dolorosa. El pasado puede tener la muerte de un ser querido. Las cosas pasadas pueden ser las que en este momento acaban de pasar o en este segundo están pasando. Pero lo que pasa, dice Isaías 43:18, ya no nos acordemos. Pero sigue diciendo otra parte, ni traigas a memoria las cosas antiguas. Lo viejo no es nuevo. Hay gente que siempre recuerda lo viejo. Y esta palabra dice, no os acordéis de las cosas pasadas. Ya pasó, lo pasado es pasado. Y lo antiguo no tiene que ver nada con lo nuevo. Tú tienes un sillón viejo, que es viejo, no lo puedes comparar con algo nuevo. No puedes decir, este es mejor que aquel, no, aunque pueda ser que tenga características, pero lo viejo es viejo. ¿Y sabes qué es lo bonito de Dios? Que Dios en la plenitud al creyente que permanece, siempre quiere darle cosas buenas. Lo nuevo de Dios. Dios no creas que es un viejito anticuado. Dios no creas que se satisface o se complace en que tú andes derrotado, fracasado. No, Dios quiere que tú levantes las miradas y que digas, yo tengo un papá que me bendice, yo tengo un padre por excelencia. Y los que me están viendo, los que ven esta prédica y los que somos padres, sabemos que a nuestros hijos no les damos lo que queremos, sino lo que necesitan. Así es Dios con nosotros. Dios nos da lo que necesitamos, porque si nos da lo que le pedimos, probablemente no estemos preparados para lo que pedimos, pero sí estamos aptos para lo que Él decide darnos. Dios nos dice que nos preparemos para algo nuevo. Y dice aquí, yo hago cosa nueva. El versículo 19 de Isaías 43, el versículo 19 dice, después de que le dice al pueblo de Israel, ya nos traigas no se acuerden de las cosas pasadas, porque ellos se acordaban del desierto, de los maltratos, había secuelas que se venían arrastrando, y que bien es cierto, hay cosas del pasado que las arrastramos. Hay cosas del pasado que nos persiguen, hay cosas que queremos jalarlas y queremos, pero es que esto pasó. Dice, no. Versículo 19, he aquí que yo, dice el Señor, en el versículo 19, hago cosa nueva. Por cada cosa vieja, por cada cosa pasada, por cada cosa antigua, Dios dice, he aquí, yo hago cosa nueva. Y Pablo
era algo nuevo. Pablo sintió que ahora sí vivía una vida. Por eso es que hay gente, por mucho perendeque que se ponga, por muchas cosas que se ponga, no va a maquillar la amargura, no va a maquillar el dolor, no va a maquillar las manchas del corazón, no va a maquillar el rencor, el odio, por muchas cosas. Pero cuando Pablo tuvo ese encuentro con Jesús, él dijo, por gracia de Dios, ahora soy lo que soy. Gloria a Dios. Así como te ves, así como estás, por la gloria de Dios, por la gracia de Dios, eres lo que eres. Porque Él con su mano te quitó todo aquello que no servía. Pablo sintió vida y sintió esperanza. Pablo pudo ver la luz. Quiero terminar. Y dice esta palabra en el versículo 53. Voy a saltarme del 10 al 53 del libro de Corintios. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortal. Y dice esta palabra, entonces se cumplirá la palabra que está escrito, sorbida es la muerte en victoria. Sorbida es la muerte en victoria. Porque cuando nosotros revestimos, óyeme bien, cuando nosotros revestimos esto incorruptible por algo incorruptible, entonces vemos una luz al final del túnel. Porque la corrupción atrae la corrupción. Algo putrefacto lo que atrae son moscas, más de la misma especie, de lo que se conmezcla con ellos. Pero usted no va a ver que en un lugar donde haya fragancia, donde hay cosas aseadas, usted no va a ver ninguna cosa corruptible. No va a haber una cucaracha, no va a haber moscas. ¿Por qué? Porque ellas están donde está lo sucio, lo contaminado. Entonces, cuando tú ves esta palabra, Pablo lo que describe, cuando yo era corruptible, pero traje lo incorruptible a mi vida, vino la razón de ser a mi vida. Entonces, te das cuenta que así está bien tener cosas, pero lo más importante es tener una vida. Sigue diciendo. Versículo 57. Mas gracias sean dadas a Dios. Y él dijo, no dijo que me da la victoria, él dijo que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo le dijo a los corintios, no solo a mí, también a ustedes, también a ti que me estás viendo. Dios te da la victoria en lo que quiere. Cuando tú dejas morir lo terrenal y dejas lo espiritual, y ¿sabes qué? Entonces tú le pides y Él te da porque estás listo. Porque hay cosas que nosotros pedimos que no estamos preparados. Y como buen padre y como buena madre o buen padre de familia, que tú siempre le das a Dios lo que Él necesita. Ahora mira esto. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que, hermanos míos y amados, Pablo resalta esto y resalta como 4 puntos muy importantes. Dice, hermanos míos y amados, estad firmes. Primera, siendo constantes, creciendo en la obra de Dios. Y dice 3 cosas muy importantes. Estad firmes y constantes y creciendo en la obra de Dios.
para ver esa plenitud. Porque Dios no quiere que estemos decaídos. Dios no quiere que estemos tristes. Dios nos quiere constantes, perseverantes en la obra de Él. Que crezcamos. Todo árbol que no crece se enferma. Todo lo que no crece en esta vida y debe de crecer, si no crece es porque está enfermo. Las plantas crecen, los animalitos crecen, los insectos crecen. Y cuando habla de crecimiento, no solamente se refiere a lo natural, sino al crecimiento espiritual. Por eso, para crecer hay que estar firmes. Y para crecer, tenemos que crecer no en lo humano, sino en lo espiritual, para poder recibir la bendición de Dios, porque nuestro trabajo no es en vano. Tú dirás, Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Sabe que hay cosas? Hay dos cosas muy importantes. Una es la voluntad de Dios y la otra es la voluntad permisiva de Dios. Hay gente que siempre anda en la voluntad, en esa voluntad que forza las puertas. Y Padre, dámelo y dámelo y dámelo. Y estamos forzando aquella puerta. Es la voluntad permisiva de Dios. Pero la voluntad divina de Dios es aquella donde Él, por su naturaleza de Padre, Él nos da esas cosas. Y al darnos esas cosas, en su naturaleza divina, somos edificados y somos bendecidos y somos transformados. Pero en esa voluntad permisiva de Dios es cuando, Señor, y por favor, y es como aquel joven que le pide un teléfono, le pide una moto y Dios le da la moto, pero lo que hace es golpearse, estrellarse, fracturarse. ¿Por qué? Porque actúa en la voluntad permisiva. Y usted sabe que de tanto que el hijo le pide al padre, que el padre se lo da, aunque no de gusto se lo da, porque un padre siempre tiene. Pero cuando un padre da, en el momento correcto, te da con bendición, te bendice. Necesitamos crecer en la obra de Dios. Necesitamos crecer en entendimiento. Usted pide un negocio. ¿Qué cree que va a hacer Dios primero para darle un negocio? Dios te va a entrenar en el área financiera. Te va a enseñar. Pero si ni 100 lempiras o $50 o $100 puedes guardar, tú no eres apto por un negocio. Entonces empieza por actuar o cambiar hábitos. Y al cambiar hábitos vas a tener conductas buenas, positivas. Y esto yo lo he aprendido con lágrimas, con dolor. Y a veces hasta con humillaciones. Pero es necesario. Porque Dios quiere bendecirnos. Dios quiere abrir el buen tesoro para nosotros. Pero necesitamos firmeza. Y en toda cosa necesitamos resplandecer. Amigos y hermanos, muchas gracias por este tiempo. Gracias por la oportunidad que me han dado. Comparta la bendición de Dios. Bendiga a otros. En el nombre de Jesús. Bendiciones.